Apenas el día de ayer le subía yo un video donde hablaba de las linduras de estos sinvergüenzas, de estos delincuentes de la Policía Federal, y hoy aparece publicado en Aristegui Noticias un recuento de sus linduras. Está fechado el día de ayer, es de Irving Huerta. Miren lo que dice: Policía Federal bajo el mando de Galindo, con historial violento desde 2013. Desde diciembre de 2012, Galindo es el comisionado de la Policía Federal, corporación que ha participado desde entonces hasta la fecha en diversos desalojos de manifestaciones sociales usando la fuerza pública. La Policía Federal, bajo el mando de Enrique Galindo, suma antecedentes de desalojos violentos de manifestaciones y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, como en Apatzingán o Tanuato, Michoacán. Se trata de la misma corporación policíaca que realizó el pasado domingo el desalojo de maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Nochistlán, Oaxaca, tras el cual murieron, aquí dice 6, pero en realidad pues ya sabemos que fueron 9, y hubo más de un centenar de heridos. El titular de la Policía Federal ha admitido que elementos policíacos sí usaron armas de fuego el domingo, luego de que agencias de noticias nacionales e internacionales difundieron imágenes de los elementos usándolas. Aquí un recuento de las manifestaciones que han sido disueltas con violencia durante la gestión del delincuente, no dice delincuente, se lo pongo yo, Galindo al frente de la Policía Federal. Ciudad de México, 13 de septiembre de 2013, plantón contra la reforma educativa. Días antes de la celebración del Día de la Independencia, un contingente de maestros de la coordinadora había montado un campamento en el Zócalo de la capital del país en contra de la recién aprobada reforma educativa, una de las primeras iniciativas impulsadas por Enrique Peña Nieto. El comisionado Enrique Galindo personalmente fue quien advirtió a los profesores que tenían unos minutos para retirarse de la plancha del Zócalo, de lo contrario serían replegados por la fuerza. La mayoría de los manifestantes salieron del lugar, pero un grupo permaneció en la plaza y a las 16 horas los policías federales sacaron a los manifestantes con gases lacrimógenos y golpes de escudos y toletes. No hay noticias de que alguna autoridad haya iniciado una investigación por estos hechos. Ciudad de México, 20 de noviembre de 2014, manifestaciones por Ayotzinapa. La manifestación por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa terminó después de que la Policía Federal usó sus escudos y toletes para desalojar el Zócalo capitalino en coordinación con la Policía Auxiliar del Gobierno del Distrito Federal. Hay imágenes que muestran a los uniformados golpear a personas con niños en los brazos y ancianos. Las comisiones de Derechos Humanos Nacional y del Distrito Federal reprobaron los actos de violencia en un comunicado conjunto, pero hasta el momento solo la Comisión del Distrito Federal emitió recomendación a las autoridades locales que están dentro de su competencia. Apatzingán, Michoacán, 6 de enero de 2015. Policías federales contra autodefensas. Policías federales ejecutaron a civiles desarmados con un saldo de por lo menos 16 muertos y decenas de heridos, después de que manifestantes tomaron el Palacio Municipal de Apatzingán, según documenta una investigación de Laura Castellanos en Aristegui Noticias. La Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció esos hechos como violaciones graves de derechos humanos y señaló a la Policía Federal. El caso también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya requirió información al Estado mexicano. Tanuato, Michoacán, 22 de mayo de 2015. Policía Federal contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. 42 civiles y un policía federal resultaron muertos después de una refriega. El periodista Carlos Loret de Mola reveló la existencia de un informe que decía que la corporación de Galindo había ejecutado a los presuntos criminales cuando ya se habían rendido, en una zona que controlaba el Cártel Jalisco Nueva Generación. Galindo fue quien dio la cara ante esas acusaciones y lo negó todo, al decir que hubo 3 personas detenidas que él mismo interrogó. En Michoacán hubo un enfrentamiento demostrado, claro, no hubo una sola ejecución, lo dijo categóricamente. Dijo esto en Radio Fórmula sobre Tanuato. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José María Cáceres Solórzano, aseguró que ninguno de los cuerpos tenía disparos en la cabeza. Sin embargo, dijo al diario La Jornada, eso no significa una conclusión en torno a si hubo o no ejecuciones. Pero, ¿quién es el comisionado de la Policía Federal? El comisionado Enrique Francisco Galindo Ceballos es originario de San Luis Potosí, licenciado en Derecho y maestro en Política Criminal por la Universidad de ese estado. Además tiene otra maestría en Corrupción y Estado de Derecho, fíjense, por la Universidad de Salamanca en España,
donde además dejó inconcluso un doctorado en Derecho de acuerdo con su declaración patrimonial. Antes de llegar al gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, Galindo había pasado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de la ciudad de San Luis Potosí y por la Secretaría Estatal de Seguridad Pública en su estado. De acuerdo con una investigación del diario 24 Horas, Galindo no pasó las evaluaciones de control de confianza y en 2 ocasiones también fue sancionado por negligencia administrativa y denunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por su actuación en San Luis Potosí. Este domingo, Galindo Ceballos dijo: al final del operativo, yo tomé la decisión de venir al estado y hacer una revisión de los hechos. Sí, efectivamente, al final del proceso llegó un grupo de la Policía Federal en apoyo que portaba sus armas de cargo. Yo creo que ya había pasado todo, ya habíamos ordenado el repliegue táctico de las policías. En los siguientes días se prevén más movilizaciones de maestros en Oaxaca y en la Ciudad de México. Este es el jefe de sicarios de la Policía Federal y lo que ustedes escucharon son hechos, no nos lo inventamos, son criminales. Los policías federales son los sicarios de este malnacido.